lo que sucede en Israel y todos los hallazgos que ha encontrado la Fuerza de Defensa israelí, sobre todo en el hospital de Gaza. Es insólito ver dónde los terroristas de Hamás esconden sus armas. Aquí podemos ver el recorrido que hace este integrante de las Fuerzas de Defensa israelíes. Mira, esto es un aparato para hacer tomografía y detrás de él hay lo que acá en Colombia diríamos una caleta. Ahí hay todo el suelo lleno de armas, escondites para lo que es la dotación de los terroristas de Hamás. Nuevas imágenes difundidas por el portavoz de la Fuerza de Defensa israelí, el teniente coronel Jonathan Conricus, muestran que detrás de esta máquina de resonancia magnética también había armas, cartuchos, municiones, todo esto perteneciente presuntamente a los terroristas de Hamás. Esto es en el hospital Al-Shifa, que es el mayor complejo sanitario de la Franja de Gaza, y en estas imágenes que compartieron las fuerzas de defensa israelíes te dejan en evidencia que evidentemente utilizaban este hospital como un poco como un recinto de acuartelamiento para la preparación y sobre todo para el almacenamiento de lo que es el insumo con el cual cometen actos terroristas. Esto sucedía en el hospital de Al-Shifa. Nos vamos a ir a Santiago de Chile con Gabriel Colodro, presidente de la comunidad chilena de Israel. Señor Colodro, es un gusto tenerlo en este momento con nosotros conectado aquí en DNews. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenas tardes ya. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad siempre un placer conversar con ustedes. Sí, me encuentro en este momento en Chile, vine justamente a hacer algún trabajo de vocería frente a lo que vivimos miles de ciudadanos chilenos en Israel respecto a esta guerra. Y la verdad es que, bueno, como es sabido, la realidad aquí en Chile es bastante adversa, por ende a veces es necesario hacer este trabajo de forma presencial y por eso estoy aquí. Eh, Por supuesto, la verdad que es un gusto tenerlo con nosotros y poder conversar con usted porque estamos tratando de darle un poco la vuelta no solamente a Latinoamérica, sino al mundo para comunicarnos con los diferentes líderes de las comunidades para ver claramente cómo están llevando este momento tan difícil para la comunidad. Hemos visto cómo han crecido los actos de antisemitismo en muchas capitales del mundo y de Latinoamérica. ¿Cómo está este tema en este momento en Chile a su llegada? Bueno, la verdad es que hay un trabajo importante que está haciendo la comunidad palestina local que ha aumentado los niveles de antisemitismo a nivel general de la población. Hay una influencia directa que tienen también los líderes palestinos locales en la política y en distintas esferas de poder del país que generan este ambiente hostil para los judíos. O sea, lo vimos directamente hace un par de semanas, hubo amenazas de pogrom, directamente usando la palabra pogrom, que son las persecuciones judías del siglo XVIII y XIX, que es algo relativamente nuevo. O sea, nunca habíamos visto que utilizaran directamente la palabra pogrom para amenazar ataques a judíos locales, que también se incluye, digamos, en el concepto de antisemitismo reconocido internacionalmente por la IDA, ¿cierto? El culpar a los judíos de las acciones del Estado de Israel, independiente de la acción que sea. En este contexto de guerra, con mayor razón, digamos, hay un derecho que es reconocido por la mayoría de los países occidentales que apoyan la defensa de Israel frente a los ataques terroristas de Hamás y la matanza indiscriminada que realizaron el sábado 7 de octubre. La Sí. verdad es que vemos lamentablemente como bastantes políticos locales han tomado bandera directamente sin considerar que la presencia de chilenos en Israel es considerable. Hablamos de sobre 10.000 conciudadanos que vivimos en Israel, que somos parte de la sociedad israelí y nos vemos afectados por la guerra de distintas formas, tanto por el lanzamiento de cohetes o los 5 chilenos asesinados que tenemos hoy y la chilena secuestrada que está hoy día en manos de Hamás, como muchos otros ciudadanos latinoamericanos. Sí, nosotros inclusive hablamos con algunos de tus connacionales en el momento en el que sucedió este fatídico ataque terrorista y es que Chile, entre otras cosas, la tiene bastante complicada para la comunidad judía porque la comunidad palestina, tengo entendido que es una de las más grandes que hay en el mundo incluso. Entonces, ¿qué están tratando de hacer para frenar un poco el efecto, sobre todo de lo que ha circulado en las redes sociales, de toda la información y la campaña de odio que viene, entre otras cosas, directamente de Hamás?
Lo primero es entender que la información que sale desde Gaza viene desde un grupo terrorista. Claro. Y considerar, por ejemplo, las cifras como indiscutibles es un error que ya se ha cometido en el pasado. O sea, esta no es la primera escalada de violencia, esta es la primera que podríamos considerar abiertamente una guerra de los últimos 20 años, por lo menos, pero no es la primera escalada de violencia donde vemos que jamás utiliza las mismas técnicas de dar números gigantescos que son absolutamente condenables al oído de cualquier persona que no entiende o no está involucrado en el conflicto mismo o no tiene conocimiento, porque hay que entender que a esta cantidad de miles de kilómetros de distancia es entendible que la población general no tenga un conocimiento de geopolítica de Medio Oriente. Nadie los obliga, no es necesario que lo tengan tampoco. Pero estas cifras, digamos, brutas, alimentan un poco la agresión o la posibilidad de agresión frente a las comunidades judías y las entidades israelíes con presencia en los países, como las embajadas, etcétera. Eh, Lamentablemente vemos bastantes políticos involucrados en el tema con intereses personales de por medio, con agendas personales o relaciones directas con miembros de la comunidad palestina local, que sí tienen una influencia, como bien mencionabas, es una comunidad grande y sí tiene una influencia que han trabajado a lo largo de los años a nivel político, a nivel empresarial, etcétera, lo que también afecta en todas las esferas, incluyendo los medios de comunicación. O sea, cuando una empresa, por ejemplo, publicita en un canal de televisión X, se genera este conflicto de el interés del dueño de la empresa, que es abiertamente y conocidamente miembro de esa comunidad, vaya a tener cierto resquemor con seguir publicitando una vez que se entrega la información real, porque Sí, no le sí. conviene a la narrativa de la causa palestina. No, por supuesto. Gabriel Colodro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews analizando toda la situación que se vive particularmente en Chile. Un abrazo para toda la comunidad y nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias, te un gusto.